¿Alguna vez te has preguntado si el pastor al que sigues realmente está guiándote por el camino correcto? ¿Cómo puedes discernir si sus enseñanzas están alineadas con la palabra de Dios o si te están desviando? En este video exploraremos cómo la Biblia nos proporciona las claves para distinguir entre un pastor verdadero y uno falso. Descubriremos los signos reveladores que nos ayudarán a identificar a aquellos que son genuinos en su fe y ministerio y aquellos que no lo son. Acompáñanos en este viaje espiritual para asegurar que nuestra fe se edifique sobre una base sólida y verdadera. Bienvenido a Ecos de la Biblia. Comencemos. En la actualidad, existe una creciente controversia en torno a algunos pastores que parecen más interesados en acumular riqueza que en guiar a sus congregaciones espiritualmente. Estos líderes religiosos, a menudo asociados con el llamado Evangelio de la Prosperidad, promueven la idea de que la fe y las donaciones monetarias resultarán en bendiciones financieras personales. Sin embargo, este enfoque ha suscitado críticas y preocupaciones sobre la autenticidad de su ministerio y su verdadera motivación. La ostentación de estilos de vida lujosos por parte de algunos pastores ha llevado a muchos a cuestionar si están siguiendo realmente los principios bíblicos o si están manipulando la fe de sus seguidores para su propio beneficio económico. ¿Es justo generalizar a todos los pastores? Generalizar a todos los pastores basándonos en las acciones de unos pocos no es justo ni preciso. La mayoría de los pastores están dedicados sinceramente a su misión de guiar a sus congregaciones con integridad y devoción, viviendo de acuerdo con los principios bíblicos. Es importante recordar que, como en cualquier grupo, existen variaciones en comportamiento y motivaciones. Mientras algunos pueden desviar su camino, muchos otros se mantienen fieles a su llamado y trabajan arduamente para servir a su comunidad y a Dios. Por lo tanto, es esencial evaluar a cada pastor individualmente, considerando sus acciones, enseñanzas y la congruencia de su vida con los valores bíblicos antes de emitir un juicio generalizado. El objetivo de este video es desmitificar los estereotipos negativos que existen sobre los pastores y mostrar la verdadera esencia de un líder espiritual según el ejemplo de Jesús. A través de un análisis profundo de las Escrituras y una reflexión sobre las características que definen a un pastor genuino, queremos proporcionar claridad y orientación para identificar a aquellos que realmente están comprometidos con la enseñanza y el servicio cristiano. Exploraremos cómo Jesús, el buen pastor, nos dejó un modelo claro a seguir y cómo podemos aplicar estos principios para discernir la autenticidad en nuestros líderes religiosos hoy en día. Quisiera comenzar este video compartiendo una historia personal. Hace unos años, un familiar cercano me confesó que soñaba con convertirse en pastor. Sin embargo, su motivación me sorprendió. Veía el pastorado como una forma de vivir en lujo y obtener beneficios económicos fácilmente. Esta confesión me dejó perplejo y me llevó a investigar y reflexionar sobre la verdadera esencia del pastorado. Es fundamental aclarar que el auténtico llamado al pastorado no busca la acumulación de bienes materiales ni la ostentación. El verdadero propósito de un pastor es servir a su comunidad, guiar espiritualmente y vivir conforme a los principios enseñados por Jesús. Para entender mejor la controversia en torno a algunos pastores, es útil examinar algunos casos recientes que han captado la atención de los medios. Primero, Joel Osteen, pastor de la megaiglesia Lakewood en Houston, Texas. Osteen ha sido criticado por su mensaje del Evangelio de la Prosperidad. Su estilo de vida lujoso, incluyendo una mansión multimillonaria, ha generado debates sobre si su enfoque está alineado con los principios cristianos de humildad y servicio. Segundo, Creflo Dollar, fundador de World Changers Church International. Dollar ha estado en el centro de la controversia debido a sus solicitudes de donaciones para adquirir aviones privados y otros lujos. Sus enseñanzas sobre la prosperidad han sido cuestionadas por su énfasis en la riqueza material. Tercero, Bishop Eddie Long.
el fallecido líder de la New Birth Missionary Baptist Church en Georgia, Long enfrentó múltiples demandas por conducta sexual inapropiada. Aunque negó las acusaciones, su reputación sufrió un golpe significativo y generó una discusión más amplia sobre la rendición de cuentas y la moralidad entre los líderes religiosos. Cuarto, Jim Bakker, conocido por su programa de televisión cristiano The PTL Club. Bakker fue encarcelado por fraude y conspiración en los años 80. Su uso indebido de fondos donados y su escandaloso estilo de vida pusieron en evidencia los peligros de la corrupción en el ministerio religioso. Estos ejemplos muestran cómo las acciones de algunos pastores pueden generar desconfianza y controversia, subrayando la importancia de discernir y evaluar cuidadosamente la autenticidad de los líderes espirituales. Los escándalos y controversias en los que algunos pastores se han visto envueltos han tenido un impacto considerablemente negativo tanto en la percepción del Evangelio como en la confianza de los fieles. 1. Desconfianza generalizada. Cada nuevo escándalo alimenta una creciente desconfianza hacia los líderes religiosos en general. Los fieles, especialmente aquellos que han contribuido económicamente o invertido emocionalmente en sus iglesias, pueden sentirse traicionados y decepcionados. Esta desconfianza se extiende más allá de los individuos involucrados, afectando a pastores que llevan a cabo su ministerio con integridad. 2. Percepción distorsionada del Evangelio. Las enseñanzas del Evangelio de la Prosperidad, promovidas por algunos de estos pastores controversiales, distorsionan el mensaje central del Evangelio. Este enfoque en la riqueza material y el éxito personal puede desviar a los creyentes de las enseñanzas fundamentales de Jesús sobre humildad, servicio y sacrificio. Como resultado, el mensaje del Evangelio se percibe como una herramienta para el enriquecimiento personal, en lugar de una guía para una vida espiritual plena. Continuemos con la siguiente. 3. Erosión de la comunidad espiritual. La confianza rota puede llevar a una disminución en la participación comunitaria y la asistencia a las iglesias. Los fieles que han sido decepcionados por líderes corruptos pueden alejarse de la comunidad religiosa, perdiendo el apoyo espiritual y emocional que proporciona una congregación unida. Esta erosión de la comunidad puede debilitar el impacto positivo que las iglesias tienen en la vida de las personas y en la sociedad en general. 4. Dificultad en la evangelización. Para aquellos que buscan compartir su fe, los escándalos crean barreras adicionales. Los no creyentes pueden volverse más escépticos y menos receptivos al mensaje cristiano, asociándolo con hipocresía y avaricia. Esto dificulta los esfuerzos de evangelización y puede obstaculizar el crecimiento de la fe en nuevas generaciones. 5. Impacto emocional y espiritual. Los fieles que han sido directamente afectados por estas controversias pueden experimentar una crisis de fe. Las decepciones pueden llevar a una profunda desilusión y una lucha espiritual, haciendo que algunos se alejen completamente de su fe. En pocas palabras, los escándalos y controversias en los que se ven involucrados algunos pastores no solo afectan a las personas directamente involucradas, sino que también tienen un efecto dominó que perjudica la percepción del Evangelio, debilita la confianza en los líderes religiosos y erosiona la comunidad espiritual. Es crucial abordar estos temas con seriedad y discernimiento. La integridad y la autenticidad en el ministerio pastoral son fundamentales para preservar la confianza de los fieles y la credibilidad del mensaje cristiano. Al enfrentar las controversias con transparencia y responsabilidad, podemos fortalecer la comunidad religiosa y asegurar que el Evangelio sea presentado con claridad y coherencia. Es responsabilidad de todos los líderes religiosos y creyentes discernir cuidadosamente entre lo verdadero y lo falso, buscando siempre la verdad y el bienestar espiritual de todos los involucrados. Es fundamental entender que el llamado por Dios va más allá de la formación académica o los títulos ministeriales. En Efesios 4, 11, 12 se nos enseña que Dios otorga dones a su iglesia, incluyendo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Este pasaje enfatiza que el ministerio no se trata solo de habilidades humanas adquiridas, sino de un llamado divino que capacita a los creyentes para servir y edificar la comunidad cristiana. Dios equipa a cada pastor y líder con los dones espirituales necesarios para guiar y nutrir a los fieles en su crecimiento espiritual. La importancia del llamado divino radica en que refleja la voluntad de Dios para la vida del individuo y para la iglesia en su conjunto. Este llamado trae consigo la responsabilidad de vivir y enseñar conforme a los principios bíblicos, siendo ejemplos vivientes del amor de Cristo y comprometidos con el servicio genuino a los demás. Por lo tanto, más allá de la educación formal y las habilidades naturales, es crucial reconocer y honrar el llamado por Dios en la vida de los líderes religiosos, ya que éste proporciona la base espiritual y moral para llevar a cabo el ministerio con integridad y eficacia, impactando positivamente en la comunidad y glorificando a Dios. En 1 Timoteo 3:1-7, el apóstol Pablo establece los requisitos específicos para los líderes en la iglesia. Aquí están los términos clave y su explicación. 1. Irreprensible. Significa que el líder no debe tener acusaciones graves o serios señalamientos que cuestionen su carácter moral o conducta ética. Debe vivir una vida coherente y ejemplar, sin manchas significativas en su reputación. 2. Marido de una sola mujer. Esta frase puede interpretarse como esposo de una sola esposa. Indica fidelidad conyugal y compromiso matrimonial. No se refiere solo a la monogamia, sino a una vida libre de conductas que comprometan la fidelidad matrimonial. 3. Sobrio. Significa estar sereno y tranquilo, tanto en el comportamiento como en el juicio. Es evitar excesos y mantener la mente clara y centrada en la voluntad de Dios. 4. Prudente. Se refiere a ser sabio en el juicio y en la toma de decisiones. El líder debe ser sensato y capaz de discernir entre lo correcto y lo incorrecto según los principios de la palabra de Dios. 5. Decoroso. Este término implica ser respetuoso, digno y honorable en su conducta y estilo de vida. Debe manifestar una vida que refleje el respeto por Dios y por los demás. 6. Hospedador. Ser hospitalario implica tener una disposición acogedora y generosa hacia los demás. El líder debe mostrar amor y preocupación por las personas, dispuesto a recibir a otros y cuidar de sus necesidades. 7. Apto para enseñar. Este requisito indica la capacidad de comunicar y enseñar con claridad los principios y doctrinas de la fe cristiana. El líder debe tener un entendimiento sólido de las Escrituras y la habilidad para guiar y edificar espiritualmente a otros. Estos requisitos no solo son importantes para la conducta personal del líder, sino que también aseguran que esté calificado para ejercer un ministerio que edifique y fortalezca a la iglesia, llevando a los creyentes a una mayor madurez espiritual y a una relación más profunda con Dios. La importancia de una vida ejemplar en lo moral y espiritual es fundamental para los líderes cristianos, según se expresa en Tito 1:7. Este pasaje establece que un obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. 1. Irreprensible como administrador de Dios. Esto significa que el líder debe ser ejemplar en su conducta y responsabilidades, actuando como un fiel administrador de los dones y recursos que Dios le ha confiado. 2. Rechazo de la soberbia. La soberbia implica una actitud de orgullo y autosuficiencia, que puede llevar a la arrogancia y la falta de humildad. Un líder espiritual debe cultivar una actitud de humildad ante Dios y los demás, reconociendo que todo viene de Dios y no de sí mismo. 3. Rechazo de la codicia. La codicia se refiere a un deseo excesivo de riquezas o ganancias materiales, a menudo a expensas de los demás o de principios éticos. Un líder cristiano
debe estar libre de este deseo desordenado y estar comprometido con valores espirituales y morales por encima de los intereses materiales. Una vida ejemplar en lo moral y espiritual no solo fortalece la credibilidad del líder ante la congregación y la comunidad en general, sino que también refleja fielmente los valores y enseñanzas del Evangelio. Esto inspira a otros a seguir el ejemplo de Cristo y promueve una comunidad de fe que honra a Dios en todas sus acciones y decisiones. Una de las responsabilidades principales del pastor es alimentar espiritualmente a la congregación, fortaleciendo su fe y edificando su relación con Dios. Esto se menciona en 2 Timoteo 4:2, donde Pablo exhorta a Timoteo diciendo: «Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina». El pastor debe proclamar fielmente las enseñanzas de la Biblia, guiando a los creyentes en la comprensión y aplicación de los principios divinos en sus vidas. Esto implica una dedicación constante y perseverante en la enseñanza y exhortación espiritual, no importa las circunstancias o el contexto. Además, debe corregir y guiar con amor y paciencia, asegurando que la corrección se haga con base en la verdad bíblica y en el bienestar espiritual de la congregación. Al alimentar espiritualmente a la congregación a través de la predicación fiel y el cuidado pastoral, el pastor cumple con su papel de guía espiritual y facilita el crecimiento espiritual y la madurez de los creyentes en su caminar con Cristo. Otra responsabilidad crucial del pastor es proteger al rebaño de falsos maestros y doctrinas erróneas. En Hechos 20, 28, 30, Pablo da instrucciones a los ancianos de la iglesia de Éfeso, diciendo: «Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos». Esta instrucción subraya la responsabilidad del pastor de velar por la doctrina sana y proteger a los creyentes de enseñanzas falsas y engañosas. El pastor debe ser vigilante y estar alerta ante las influencias que puedan desviar a los creyentes de la verdad de Dios. Al cumplir con esta responsabilidad, el pastor no solo fortalece la fe de la congregación, sino que también preserva la integridad doctrinal de la iglesia, asegurando que los miembros crezcan en un conocimiento sólido y en una comprensión fiel de las Escrituras. Parte de la responsabilidad del pastor incluye el ejemplo de fidelidad y buen manejo del hogar. Esto se menciona en 1 Timoteo 3, 4, 5, donde se establecen los requisitos para los obispos, pastores: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Este pasaje destaca la importancia de que el pastor demuestre liderazgo y cuidado en su vida familiar. Debe ser un ejemplo de cómo aplicar los principios cristianos en el hogar, mostrando amor, respeto y responsabilidad hacia su cónyuge e hijos. Al liderar su hogar con sabiduría y rectitud, el pastor no solo cumple con los requisitos bíblicos, sino que también inspira confianza y respeto en la congregación. Esto fortalece su testimonio como líder espiritual y facilita la enseñanza de valores familiares sólidos dentro de la comunidad cristiana. Una señal de alerta de un falso pastor es su enfoque en el enriquecimiento personal, manifestado a menudo por señales de codicia y un excesivo interés en el dinero. Esto se puede observar en sermones centrados principalmente en diezmos y ofrendas, en lugar de la enseñanza equilibrada de principios bíblicos sobre mayordomía y generosidad. 1. Codicia y enfoque en el dinero. Un falso pastor puede mostrar un deseo desmedido por acumular riquezas personales a través de la manipulación de las contribuciones de la congregación. Este enfoque no refleja los principios de humildad y servicio enseñados por Jesús. 2. Sermones centrados en diezmos y ofrendas.
Si los sermones se centran constantemente en la recolección de diezmos y ofrendas sin un equilibrio en la enseñanza de otros aspectos de la fe cristiana, como el amor, la gracia y la justicia, podría indicar un enfoque erróneo y egoísta del ministerio. La enseñanza equilibrada debe incluir una correcta administración de los recursos financieros según los principios bíblicos, pero también enfatizar la importancia de la integridad moral, el servicio desinteresado y la prioridad del reino de Dios sobre las preocupaciones terrenales. 3. Vida opulenta y falta de humildad. Un falso pastor puede llevar un estilo de vida ostentoso y lujoso, centrado en la acumulación de riquezas y el confort personal. Esto es contrario al ejemplo de humildad y sencillez enseñado por Jesucristo y los apóstoles. La falta de humildad se manifiesta en actitudes arrogantes y una falta de preocupación genuina por las necesidades espirituales y físicas de los demás. 4. Abuso de la autoridad pastoral. Algunos líderes falsos utilizan su posición para ejercer control y manipulación sobre los miembros de la congregación. Pueden tomar decisiones unilaterales sin consultar ni considerar el bienestar de la comunidad. Este abuso de autoridad contradice el modelo de liderazgo servicial y amoroso que se espera de los pastores según las Escrituras. Es esencial que los creyentes estén alerta y disciernan las motivaciones detrás de las enseñanzas de sus líderes espirituales. Un pastor verdadero no busca su propio beneficio, sino el crecimiento espiritual y la edificación de la comunidad de fe basada en la palabra de Dios. La Biblia proporciona principios claros sobre cómo la congregación debe evaluar a sus líderes, especialmente al seleccionar pastores y líderes espirituales. Es fundamental seguir estos estándares bíblicos por varias razones fundamentales. Los requisitos bíblicos para los pastores y ancianos están detallados en pasajes como 1 Timoteo 3:1-7 y Tito 1:5-9, los cuales establecen directrices específicas sobre la conducta moral, la enseñanza doctrinal y la capacidad de liderazgo. La congregación debe evaluar si los líderes cumplen con estos requisitos, asegurando que sean personas íntegras y confiables, capaces de guiar con sabiduría y rectitud. Además, es crucial que los líderes enseñen y vivan conforme a las enseñanzas de la Biblia. Esto implica evaluar si los candidatos predicen y viven según la verdad de las Escrituras, guiando a la comunidad en un entendimiento más profundo de la palabra de Dios. Jesús enseñó que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Por lo tanto, la congregación también debe evaluar el fruto espiritual en la vida y el ministerio de los líderes. Esto incluye el crecimiento espiritual de los miembros, el testimonio de vidas transformadas y el impacto positivo en la comunidad. Seleccionar pastores según los estándares bíblicos protege a la congregación contra líderes que podrían desviar la enseñanza hacia doctrinas falsas o motivaciones egoístas. Promueve la edificación espiritual y el crecimiento saludable de la iglesia, asegurando que los líderes estén equipados para nutrir, corregir y guiar a los creyentes hacia una mayor madurez en Cristo. Este proceso de selección requiere discernimiento, oración y el compromiso de toda la comunidad de fe para asegurar que los líderes sean dignos de confianza y capaces de cumplir con la responsabilidad sagrada del ministerio pastoral. Cuando un pastor no cumple con los requisitos bíblicos o está involucrado en pecados graves, la congregación y los líderes deben tomar medidas adecuadas para abordar la situación. Es crucial equilibrar el perdón con la responsabilidad y mantener el estándar de irreprensibilidad que la Biblia establece para los líderes espirituales. Según Mateo 18:15-17, el proceso de disciplina comienza con una confrontación privada y amorosa. Si la situación no se resuelve, se involucra a más personas para confrontar al líder en pecado. Si persiste la resistencia al arrepentimiento, se informa a la congregación y se toman medidas disciplinarias más formales. Aunque la disciplina es necesaria, el objetivo final es la restauración del individuo al camino correcto y a la comunidad. Gálatas 6:1-2 exhorta a restaurar con espíritu de mansedumbre y considerándose a uno mismo.
El perdón es fundamental, pero debe ir de la mano con el arrepentimiento genuino y el deseo de cambio. Es esencial mantener el estándar de irreprensibilidad para los líderes, ya que su conducta y ejemplo afectan profundamente a la congregación. Si un líder persiste en el pecado grave o no muestra arrepentimiento genuino, puede ser necesario separarlo del ministerio para proteger la integridad y el testimonio de la Iglesia. Es crucial que la congregación maneje estos asuntos con sabiduría, amor y discernimiento, buscando la restauración del individuo y protegiendo la integridad del cuerpo de Cristo. Al seguir los principios bíblicos de disciplina y restauración, se fortalece la comunidad y se preserva la santidad del ministerio pastoral. En resumen, en este video hemos explorado varios puntos clave relacionados con la identificación de un pastor verdadero según la Biblia y la responsabilidad de los creyentes en evaluar a sus líderes espirituales. 1. Requisitos bíblicos para los pastores. Hemos revisado las características y requisitos que la Biblia establece para los pastores, incluyendo su conducta moral, enseñanza doctrinal y capacidad de liderazgo, según textos como 1 Timoteo 3 y Tito 1. 2. Señales de falsos pastores. Discutimos indicadores como el enriquecimiento personal, la falta de humildad, el abuso de autoridad y la enseñanza centrada excesivamente en diezmos y ofrendas, que pueden señalar la presencia de líderes espirituales falsos o no auténticos. 3. Responsabilidades del pastor. Exploramos las responsabilidades fundamentales del pastor, incluyendo el estímulo de la fe a través de la enseñanza y el cuidado espiritual, la protección del rebaño de doctrinas erróneas y el gobierno adecuado del hogar, como ejemplo de fidelidad y buen manejo. 4. Evaluación bíblica y acción. Se enfatizó la importancia de evaluar a los líderes conforme a los estándares bíblicos, tales como su cumplimiento de requisitos específicos y su fidelidad a la palabra de Dios. Además, se discutió la necesidad de acción disciplinaria en casos de desviación moral o doctrinal, buscando siempre la restauración del individuo y la protección de la congregación. Finalmente, exhortamos a los creyentes a evaluar a sus líderes a la luz de las Escrituras y a obedecer a aquellos que guían conforme a la palabra de Dios. Es fundamental mantener la integridad doctrinal y moral en el liderazgo eclesiástico para el crecimiento saludable y la edificación espiritual de la comunidad cristiana. Gracias por acompañarnos en este recorrido para discernir entre un pastor verdadero y uno falso según la Biblia. Esperamos que esta guía te haya proporcionado las herramientas necesarias para evaluar las enseñanzas y la integridad de quienes te guían espiritualmente. Recuerda, la búsqueda de la verdad es un viaje continuo y cada paso que damos con conocimiento y discernimiento nos acerca más a una relación auténtica con Dios. Si encontraste este video útil, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido edificante. Comparte este mensaje con aquellos que también buscan la verdad en sus vidas. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.